educación, pertenezco al doctorado de estudios culturales y bueno, estoy aquí por el profesor Chiquito León, que fue parte de mi jurado. Estaba escuchando, voy a tratar de girar la presentación un poco a cuál fue mi motivo de hacer este trabajo que vengo haciendo desde hace 20 años y girarlo hacia lo que ustedes están hablando, ¿no? Que es la temática que nos une, que es el tema mental, que es el tema del bienestar, que es el tema de la crisis ecológica, que es un poco lo que yo vengo a conversar. Mi tesis doctoral estuvo relacionada con un tema que siempre me ha angustiado y que creo que tiene relación con ustedes, que tiene que ver con una palabra compleja que es extraer, ¿no? Era un poco la imagen que iban a ver, lo que significa extraer y proteger. Voy a hacer una relación con lo que hablaba la profesora anteriormente y que nos une, que es la protección, ¿no? El sostenimiento, ¿no? Un poco es lo que, a ver si puedo verla por lo menos aquí para poder guiarme con la imagen. Yo no sé si lo pueden ver, pero ahí ven el verde y lo oscuro, ¿no? La palabra extraer es muy compleja y ustedes que vienen del tema psicológico y que venimos de temas que un poco relacionarlo con lo filosófico, tiene que ver no solamente con la extracción de recursos, tiene que ver también con un daño a la identidad, tiene que ver con cambios de modos de vida, ¿okay? Como decía la profesora anteriormente, tiene que ver con aspectos que nos dañan desde las raíces, ¿no? Es un poco lo que yo trabajaba ahí en mi primer momento y fue lo que me llevó a Amazonas hace 20 años, un poco para conseguir una forma distinta de pensamiento, ¿no? Y bueno, allí me encontré con pueblos originarios que me enseñaron un poco lo que era la relación ser humano-naturaleza y de eso voy a conversar un poquito. Y poco a poco, durante esos 20 años, fui viendo la degradación de esos valores, de esos modos de vida, de esas identidades y encontrarme con una situación en la que estamos viviendo actualmente que se ha venido intensificando muchísimo. No sé si conocen el tema del arco minero, muy aquí, si hay aquí gente cercana al tema que nos aborda aquí, tenemos personas que son de otros estados, que están en estos pueblitos, que nos está abordando, que está afectando no solamente la parte de tierra natural, sino también el tema mental, porque, bueno, parte de lo que les iba a mostrar de mis hallazgos es que hay muchos aspectos que tienen que ver con los modos de vida, la prostitución, lo que hablaba la profe, que estamos viendo cosas terribles y que no lo veíamos antes, porque hay pues están haciendo nuevas formas de convivencia que son propias del extractivismo, ¿okay? Entonces eso se dio, y hablando un poquito de por qué se dio, yo pertenezco al Observatorio de Ecología Política de aquí de Venezuela, si lo pueden buscar cuando tengan chance, está en Caracas, eso está por internet, y ellos generan unas fichas. Esas fichas son levantamientos que nosotros hacemos, vamos a la zona, investigamos y se genera un levantamiento de todo lo que se hace, la parte social, mental, psicológica, y de eso salen los resultados. Y bueno, este trabajo nació de eso, o sea, es un trabajo que nace de 20 fichas de todo el país, y de ahí se ven muchos aspectos que tienen que ver con la crisis ecológica. Entonces, parte de lo que les quería mostrar era las problemáticas actuales que tenemos, ¿no? Son problemáticas que seguramente las hemos reflexionado como venezolanos, ¿no? Uno es la naturalización de la explotación, ya lo habló el profesor anterior y lo habló la profe de alguna manera desde sus contenidos, y es que estamos muy naturalizados con la violencia, ¿no? Y esa naturalización de la explotación, en el caso de mi temática, tiene que ver a que se hace muy normal que en un país, hasta por televisión lo vemos casi todos los días, se hable de todo el tipo de explotación que se está yendo, nada más en Amazonas, por decir un ejemplo, o Bolívar, es algo muy normal, o sea, que necesitamos recursos, entonces esa naturalización se está dando. Tenemos un tema de la mercantilización de la naturaleza, ¿okay? Que es grave, ¿okay? Y no solamente, nosotros no estábamos acostumbrados a la megaminería, y desde hace poco ya se está haciendo, auspiciada por todo lo que se está generando en Amazonas, que es muy grave, y eso venía de Latinoamérica, tenía muchísimos años con esto, pero ahora, bueno, nosotros tenemos esto
y es una cosa que nos está afectando. Sobre todo, por ejemplo, comunidades como Amazonas, no sé si han tenido oportunidad de ir, pero en Amazonas ahorita el tema de la gasolina, el tema del movimiento, o sea, hay un nuevo régimen dado por el tema minero. Y bueno, los mismos indígenas, que era un poco lo que quería conversar, ellos también han cambiado sus convivencias, ahora se fueron a la minería. Ya ustedes no ven indígenas que estén haciendo tanta cultura, o sea, muchos están todavía resistiéndose, que es parte de lo que digo en el trabajo, si siguen habiendo resistencia y que tiene que seguir esto, pero que esta minería está cambiando el tema. Y sería un trabajo interesante ver la parte mental, ¿no? Como está ahorita que vengo escuchando, profe, hace rato, cómo estará eso en Amazonas también, ¿no? La desvalorización de la naturaleza también es un tema fundamental. Y bueno, una crisis, tenemos una crisis ambiental, una destrucción, gracias, un ecosistema, unos valores relacionados al consumo, y lo sabemos porque, bueno, parte de lo que nos está pasando como sociedad tiene que ver con esos valores que están tergiversados y que tienen que ver con esto. O sea, bueno, era un poco mostrarles primero estos problemas para caer a cuál fue las preguntas que yo me hice. Quisiera hacerlas y no sé si ustedes se las han hecho, porque podemos conversar sobre eso, ¿no? ¿En qué momento se comenzó a desarrollar esa cultura extractivista? ¿En qué momento nosotros comenzamos a hacer extractivismo? Y el extractivismo está en el hecho de que en menos de una cuadra hay 5 aljibes de agua destruyendo toda la tierra, abriendo huecos porque necesitamos agua desesperadamente y hay 8 lugares y no podemos equilibrar. Eso tiene que ver con extractivismo, ¿ok? Esa sería la primera. La segunda es, ¿cuáles han sido los modos de valoración de la naturaleza? ¿Tenemos algún modo de valoración? Porque desde la parte filosófica podemos decir que los modos de valoración tienen que ver con muchos aspectos que tienen que ver con nuestra antropología propia. O sea, ¿qué valoro yo? Porque a partir de las valoraciones nosotros tomamos decisiones como personas, ¿no? Entonces, ese sería un punto importante de reflexión que lo podemos conversar. ¿Cuáles son esos conflictos socioambientales que tenemos actualmente? O sea, existen y que están presentes en nuestro país, ¿no? Existen algunas resistencias, como la decía el profe hace rato, resistencias que tienen que ver en su área, pero existen resistencias que se están generando en los diferentes estados ante este extractivismo. ¿Y cuál debería ser ese cambio de relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Son preguntitas que voy a dejar por allí. Un poco la idea de este trabajo era generar un modelo, que es el que estoy trabajando. Es un modelo sociocomunitario, ¿no? que permita la transformación de ese ser humano, o sea, desde muy pequeño, o sea, un trabajo que se viene haciendo en las escuelas, que se va haciendo, de terminologías, de cambio. Obviamente no podemos cambiar las estructuras grandes, que son las estructuras políticas, o sea, lo que se está generando aquí, pero creo que sí se pueden hacer cambios en lo pequeño en la transformación. Quería hablarles un poco de qué se encontró, los hallazgos, ¿no? Déjame pasar por aquí para luego darles la palabra. Fíjense, uno de los hallazgos que se dio dentro de la ficha es que definitivamente, y esto lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, por ahí hay algunos libros interesantes que les recomiendo si tienen algún momento de interés de saber la antropología del venezolano. Desde las épocas iniciales. Yo quería mostrarles algunos autores para que se los llevaran, porque bueno, es importante saber quiénes somos, ¿no? Y eso es fundamental para conocer, y por qué nos comportamos así, la viveza, esas situaciones propias de nosotros, con lo que yo iniciaba. Entonces, aquí dentro del trabajo, que voy a dejarles algunos autores, si quieren lo anotan, para cuando tengan chance. Vamos a buscarlos por aquí, que les tengo una listica importante. Bueno, en el tema de lo teórico, en cuanto a la antropología propia cultural, van a conseguir, yo puedo pasarles los libros, ¿verdad? Sí, a ustedes. Sí. Vamos a conseguir varios libros que nos hablan de nuestra relación con el petróleo, ¿ok? Y la antropología propia del ser humano, que está presente en Venezuela y que está relacionada con lo extractivo. O sea, que esto no es de ahorita, esto viene de hace mucho tiempo.
y que bueno, que está prácticamente en nuestro ADN y es un ejercicio muy fuerte, inclusive de contaminación propia de nosotros, ¿okay? Y eso sería muy interesante revisarlo, ¿okay? Creo que seguramente el profesor Chiquito León en algún momento lo va a trabajar y que nos cambia. Es como que tú empiezas a leer algo y te digas, wow, qué impresionante, que esto parece un abecedario de cómo yo me he comportado, cómo se comporta mi vecino, cómo se ha comportado muchas personas. Me acuerdo cuando entré al doctorado, un profesor nos decía que nosotros teníamos comportamiento minero, o sea, en todo nos comportamos de forma minera. ¿Y cómo se comportan los mineros? Se han visto, bueno, se han tenido cercanías. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Cuál es el comportamiento de una zona minera? Nunca han visto una película, libro, no sé, tan cercano. Yo no he estado vinculada, pero sí estuve en conversaciones con varios chicos que llegaron a trabajar en minas en Perú. Ajá. Y que habían trabajado en las minas que están a las afueras de Upata. Okay. Ellos decían que eso era como un circo, porque al final de cuentas todo lo que pasa allí se queda allí, todo llega, intercambian con el oro. Ajá. O sea, prácticamente tienen como una lógica completamente diferente. Okay. Y que ellos, porque yo los tomé después que salieron de allí, o sea, para mí es muy difícil vivir fuera de una mina. Exacto. Porque ya mi psiquis es ver cómo voy a resolver. Yo sé que el hielo llega un día, que la comida llega otro día. O sea, hasta la lógica social. Exacto. Estaba en torno a esos proveedores que entraban y salían, sí, y ellos eran como, y eran una jerarquía, y se maneja jerárquico piramidal, o sea, el que maneja, tienen como sus propias mafias, sus propios grupos, y entonces tienen escalones sociales y pueden acceder a ciertas cosas o no. Entonces eso es lo que ellos comentaban de cómo se movían en la vida. Sí, el comportamiento de la inmediatez, ¿no? Del resolver diariamente lo que tengas, porque todo se diluye en eso. El tema de la prostitución es muy fuerte también dentro de una zona, la destrucción social que puede tener el lugar. Bueno, sin más ejemplos, o sea, mira cómo Tocuyo se destruyó en menos de 2 años, 3 años. O sea, yo tengo compañeras que tienen terrenos allí que los sacaron, o sea, ya ellos no tienen ya espacio en esos terrenos, o sea, y decir que ya terrenos grandes, pues, y personas desaparecidas, es otro tema. O sea, nosotros no estábamos acostumbrados a que desaparecieran a la gente aquí. Exacto. Y eso es algo muy común ahora, o sea, sobre todo en zonas mineras. Entonces, ese tipo de comportamientos, que obviamente es mucho más complejo para ustedes, yo lo veo desde el punto de vista ecológico, lo veo desde la ecología política, pero ustedes lo ven desde lo mental, ustedes lo ven desde lo psicológico, que debe ser muchísimo más complejo el comportamiento de esas áreas, ¿no? Pero sí, entonces el tema de que encontramos, ¿no? Es que, bueno, tenemos realmente empezamos a ver Venezuela muchísimo más arraigado, porque ahora no es un comportamiento hacia el petróleo, ahora es un comportamiento megaminero. Sería interesante ver cómo está el pensamiento de la megaminería, porque la megaminería es terrible. O sea, ustedes, si tienen oportunidad de ver una foto, pongan megaminería y van a ver los grandes huecos que se hacen dentro de la naturaleza. Si alguna vez tienen oportunidad de meterse por internet, busquen el arco minero y van a ver los grandes orificios que medianamente nos dejan ver por internet, que se están generando en Amazonas. ¿Ok? Entonces, hay puntos interesantes. No voy a extender mucho en estos términos porque son más de la ecología política, pero tienen que ver con desterritorialización. Eso también tiene que ver con ustedes, porque pierdo mi territorio, ya no estoy en mi territorio. Lo que le pasa a los indígenas, o sea, ya me tengo que mover a otro lado, salgo del espacio. Ese lugar también, por ejemplo, lo que le pasa a los Yanomami, que si lo siguen de cerca, bueno, violaciones, asesinatos, cuestiones que tienen que ver con Brasil también, ¿ok? Entonces eso nos afecta tremendamente a nivel cultural, de identidad, o sea, una serie de terminologías que sería interesante también abordarlas aquí con ustedes, con la carrera. Hay un consumismo como pilar de identidad extractivista. Y ese consumismo, por eso decía que cuando yo digo extraer, no es solamente traer tierra, extraer recursos, es que ese consumismo lo vemos en los jóvenes. O sea, el consumismo como identidad. Entonces, por eso es que vemos a veces, y es grave, yo veo gente que migra y escucho los comentarios y digo, o sea, trato de entender, porque eso es una comprensión también desde el punto de vista, pero es muy complejo el tema de cómo nos está abordando estas mentalidades, ¿no?
También el tema estigmatización, marginalización, daños ambientales, explotación intensiva de recursos, desarraigo cultural, es muy importante ese punto, separación de las formas de vida, ya no hago lo que puedo hacer, que hace un indígena si ya no pertenece a nada, que ya no tengo cultura, me tengo que ir a hacer, me tengo que ir a hacer algo que esté en contra de mi cultura, porque los indígenas están relacionados con la naturaleza, pero como no tienen recursos, no tienen que hacer, si me voy a extraer la naturaleza. Se vean el desarraigo que hay, ¿no? Bueno, un ciclo de constante de exposición constante y acumulación de recursos que nos está afectando. Fíjense que son terminologías que las vivimos a diario, pero que nacen en un problema que es mucho más macro del que vemos, no sé, cuando salimos a la calle, mucho más macro, ¿no? Otro aspecto que creo que tiene que ver más con ustedes, impactos en la salud pública por contaminación, lo decía la profe, todos los contaminantes que tiene el mercurio, por ejemplo, que también puede afectar la parte mental, me imagino, no desconozco, pero ustedes deben saber más de eso. Amenazas constantes a la sostenibilidad, incremento de enfermedades infecciosas. Estos términos los saqué de análisis de Tocuyito, por ejemplo. Desplazamiento forzado y el tema, sobre todo, de la pérdida de la parte de biodiversidad, violaciones a los derechos humanos. Bueno, la trata de personas, tráfico de drogas, es lo primero que sucede. Entonces vemos un montón de gente ahorita en este momento, y eso pasa mucho en el sur. Yo me acuerdo eso fue en el 2015, estamos a 8 años, yo era maestra en el barrio La Unidad, no sé si alguien de por aquí es del barrio La Unidad o cercano ahí. Yo me acuerdo que a 2 cuadras de mi escuela había una trata de blancas, y tenía 3 niñas que iban al sitio de prostitución, y no había manera. Yo me reunía con las representantes, y las representantes me decían que las niñas llevaban el alimento a la casa. Y yo no sé cómo estará ahorita, si yo dejé hace 8 años, yo me entré a la universidad, desde hace 8 años en la escuela, cómo estará el tema, por lo menos en el sur o en estas zonas que estoy comentando, porque el extractivismo trae muchísima prostitución. Entonces, bueno, masacres, nada más en 20 años que hemos tenido aproximadamente 5 masacres. Yo me acuerdo cuando fue el año que hubo la explosión en el sitio petrolero, que fue muy fuerte. ¿Qué año fue ese? Tacoa. Ajá. En ese año tuvimos una masacre Yanomami, sí, que se invisibilizó. Aquí se dijo que no sucedió esa masacre. Yo estaba en Amazon. Me acuerdo, en esa época trabajaba allá y vi llegar a los 2 Yanomami que venían, porque el rollo con los Yanomami es que ellos viven metidos en la selva. Y ellos vienen de lejos. Entonces, para llegar a eso, para echar cuento que hay una masacre, ellos tienen que pasar como 2 semanas en canoa, en la cuestión, el proceso. Cuando ellos llegaron, ya había pasado 2 semanas la masacre. Y la masacre fue dada por unos garimpeiros que entraron y, bueno, quemaron, fue así, desaparecieron a los indígenas, y como los Yanomamis tienen culturalmente, ellos esconden, tapan, ¿quién daba la razón? Ahí Euronami, que es el sitio que estaba allí, trató de mostrarlo, y bueno, pero todo lo invisibilizó, la tragedia de esto, y murieron más de 40 indígenas. Eso fue una masacre horrorosa, y bueno, eso pasó allí, y eso está pasando, grandes masacres que ocurren, pues, y por lo menos en la frontera por relación con Brasil o Colombia, ¿no? Proliferación de redes delictivas, es un temazo, ¿no? Lo estamos viviendo ahorita, crisis social en las regiones afectadas, tráfico de personas. Entonces me voy a bajar un poquito para cerrar. Yo les voy a pasar esto, ustedes lo leen con calma, lo revisan, si quieren un poquito más de información. Para decirles cuál es la propuesta, yo traje una propuesta, y que es la propuesta sociocomunitaria, que es el abordaje dentro de las comunidades, ¿no? Y con el profe estamos trabajando un tema conceptual para empezar a desarrollar. Y esos temas tienen que ver obviamente con cosas que seguramente el profesor creo que nombró algunas cosas que tienen que ver obviamente con el pensamiento andino, el retomar de nuevo todas esas identidades que son propias,
y que sé que se están haciendo. Hay muchos emprendimientos en Amazonas, por ejemplo, con el tema del cacao, con el tema de ciertas mieles que se están trabajando. Sé que tienen emprendimientos de turismo que se están desarrollando y que se están retomando. Entonces, bueno, eso es una propuesta que se está haciendo desde aquí. Este trabajo fue un poco hacer un bagaje de todo lo que está sucediendo dentro de la crisis ecológica propia de Venezuela y plantear una propuesta. ¿Okay? Entonces esa propuesta está ahí, yo puedo pasarles por lo menos un PDF chiquitico para que la vayan viendo. Se está construyendo, van a ver los conceptos, pueden aportar conceptos allí, lo estamos construyendo para hacerlo. Se va a hacer dentro de la universidad y lo bueno de esto es que esta tesis generó una línea de investigación que va a ser una materia dentro del doctorado. O sea que el doctorado de Ciencias Sociales va a tener una materia que se llama Ecología Política. Entonces vamos a empezar a formar desde la ecología política. Bueno, mi persona, varios del departamento, vamos a empezar a abordarlo. Creo que es pertinente que nos empecemos a formar con esto, porque hay que empezar a desarrollarlo como... Eso se está haciendo mucho en Caracas, pero aquí tenemos ese vacío. Se está haciendo, pero debemos llevarlo un poco más a profundidad. Entonces, bueno, no sé, quisiera escucharlos si quieren alguna reflexión. Y bueno, paso un material, por fin, con mucho gusto para compartir.